No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Hermanos, oremos entonces al Señor y vamos a ver las evidencias a la luz de una ciencia, y es la arqueología. Porque la arqueología se encarga de desenterrar desde lo más profundo de la tierra lo que está sepultado, lo que está escondido, lo que no está a la vista de los ojos de las personas, y que es las cuestiones evidentes que están allí, hermanos y amigos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vaya pues para ustedes un saludo también, y quiero que se unan a nosotros y a la iglesia del Dios vivo, a nuestros hermanos, para que tomen sus notas, libreta en mano, por favor, hermanos, libreta en mano. Corra, busque su sagrada escritura y su libreta, su agenda personal, y escriba, tome sus notas, porque estas son cuestiones evidentes de aquellos que no quieren entender que la evidencia y la coherencia interna de las sagradas escrituras es evidente. Aquí está entonces. Porque los críticos preguntan: ¿cómo puede alguien creer en un libro lleno de contradicciones? Como creyente en la palabra del Señor, ¿usted cómo respondería a esa pregunta? Oremos al Señor. Amado Jesús, te adoramos una vez más y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amado Jesús, en este momento nos encontramos ante el mundo, Señor Jesucristo, presentando apologética, presentando la verdad de la palabra suya, Señor bendito de la gloria. Aquellos que niegan, aquellos incrédulos y que no quieren creer a la palabra eterna, Señor, del Señor, esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, amado Jesús, pedimos amablemente que toques los corazones de aquellos científicos, ingenieros, profesores de universidades, de colegios universitarios, bachilleres, en fin, todos los hombres de ciencia, los médicos y científicos, biólogos, geólogos, toda clase de hombres de ciencia, oh Padre Santo, que la palabra del Señor llegue hasta lo más profundo de sus seres, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amigos que me escuchan en este momento, la coherencia interna de las sagradas escrituras es una evidencia tremenda. Tiene un peso de gloria, un gran peso de gloria, cuando se compara las sagradas escrituras con un gran número de autores y volúmenes. La Sagrada Escritura excede en lo que se puede esperar de otros documentos antiguos en términos de coherencia interna. Veamos, por ejemplo, el caso de la Ilíada, escrita por un solo autor, Homero, alrededor del año 900 antes de Jesucristo. Existen 643 copias conocidas, de las cuales las más antiguas datan del año 400 antes de Cristo. Ninguna de ellas es 100% igual a las demás. En su sitio web, Christian Apologetic and Research Ministries, o sea, Ministerio de Investigación y Apologética Cristiana, estima que la coherencia entre una copia y otra es de 95%. En cambio, el Nuevo Testamento, por otro lado,
ha sido preservado en casi 6.000 manuscritos griegos conocidos y se estima que la coherencia entre ellos es del 99.5%. La diferencia entre uno y otro es minúscula. Si los críticos de las Sagradas Escrituras descartan el Nuevo Testamento como fuente confiable de información, también deben negar la confiabilidad de los escritos de Platón, Aristóteles, César y Homero. El grado de diferencia en las copias de estos clásicos antiguos es mayor que el de los manuscritos que componen las Sagradas Escrituras. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Solamente me he referido en esta pequeña parte para ahora sí entrar de lleno a la pregunta de los críticos, que ellos dicen que cómo puede alguien creer en un libro lleno de contradicciones. ¿Cómo? Oiga bien, ¿cómo puede ser esto una verdad o algo cierto, una certeza? Sabemos que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se aumentará la ciencia, está escrito en la palabra del Señor. Y también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 8, habla de aquel gran invento de los hermanos Wilbur y Oliver Wright. En el año 1903, en diciembre de 1903, dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Repito, Isaías capítulo 60, versículo 8. Dice la palabra del Señor de este avance científico que nos habla de lo cerca del Señor y el avión, lo que fue ese descubrimiento. Los utilizó para dar cumplimiento a esta sagrada escritura. Dios utilizó a estos dos hermanos, y como lo sabe, vuelan. Así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. En Isaías 31:5. Esto es una profecía que va a cumplirse en los momentos en que Jerusalén, el pueblo de Dios, tenga que salvarse, huir al desierto. Y hasta hoy comenzó a cumplirse en el año 1948. Oiga bien, como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos en Jerusalén. Y hay que ver la aviación del pueblo de Israel, hermano, la aviación judía. Y dice que amparando, librando, preservando y salvando. Y hay que ver en las profecías, hermanos, cómo Dios ha amparado a su pueblo de proyectiles que se lanzan contra ellos. Entonces, ¿cómo miramos las campañas y muerte de Sennacherib? En el sitio de Jerusalén y la campaña de Sennacherib en Judea están registrados en 3 artefactos de arcilla conocidos actualmente como el prisma de Taylor. Oiga, nombrado así en honor a su descubridor, el coronel Taylor. El prisma del Instituto Oriental y el prisma de Jerusalén. En los 6 lados inscritos del prisma, el rey Sennacherib registró 8 campañas militares llevadas a cabo contra varios pueblos que se rehusaron someterse al gobierno asirio de aquel entonces. Está escrito en las Sagradas Escrituras, pero como dicen algunos críticos, que cómo puede creer la gente o los científicos y el mundo en un libro lleno de contradicciones. Entonces, aquí está escrito en este prisma de Taylor:
El texto registra el relato de Sennacherib acerca de lo que había pasado en su campaña militar contra Judá. Registra victorias contra 46 ciudades fortificadas, pero no menciona a Jerusalén entre ellas. Entonces Ezequías es identificado como el rey de Judá y se refieren a él como un prisionero en su propia ciudad. Y el texto dice: él se hizo a sí mismo prisionero en Jerusalén, su residencia real. Oiga, como un pájaro en una jaula, yo lo rodeé con terraplén para molestar a aquellos que estaban saliendo de la ciudad por la puerta. Oh Señor Jesús, mire usted la exactitud. ¿Cómo es que la palabra del Señor lo narra? En el libro segundo de Crónicas 32:9 encontramos el registro de Sennacherib conquistando la ciudad de Laquis, cerca de Jerusalén. Esta victoria está confirmada en un relieve mural gigante, oiga bien, que fue descubierto en las ruinas del antiguo Nínive. De allí, Sennacherib envió su ejército para rodear a Jerusalén. Pero los registros históricos y arqueológicos son muy parcos en cuanto a lo que sucedió a Jerusalén. Son muy cortos las informaciones. Parece que hay una buena razón para que la ausencia de información. Hay una buena razón. Veamos el relato de lo que sucedió en segundo libro de Crónicas 32:11. Veamos a ver lo que el Señor narra aquí, las Sagradas Escrituras, en esta palabra gloriosa, esta palabra maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que en segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 32:21, y el Eterno envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así que esta derrota no fue registrada por los asirios y no puede ser confirmada por la arqueología, pero la muerte de Sennacherib está registrada y sucedió tal cual lo dice las Sagradas Escrituras. De modo que el registro asirio no dice que Sennacherib fue atacado y muerto por sus dos hijos mientras estaba en el templo de Nisroch en el año 681 antes de Cristo. Esto sucedió casi 20 años después del sitio de Jerusalén, y las Sagradas Escrituras lo registran en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 37, dando los nombres de los dos hijos que mataron a Sennacherib, y contando con un tercer hijo, Esaradón, fue rey en su reemplazo. Todo esto está confirmado por los anales del rey asirio Esaradón. Es una conclusión arqueológica donde los científicos y hombres de ciencia no pueden negar. ¿Cómo van a poder hacerlo? Dios, en su soberana sabiduría, permite que ellos mismos se confundan y se enreden en sus propios planteamientos y no puedan caminar. Uno de los más grandes arqueólogos judíos del siglo XX fue Nelson Glueck, año 1900 a 1971, que incluso apareció en la portada de la revista Times en 1963.
Mire, él escribió lo siguiente acerca de la autenticidad de las Sagradas Escrituras. Cuando se compara con la arqueología, dice: puede decirse categóricamente que no hay ningún descubrimiento arqueológico que vaya en contra de la referencia escritural de la palabra de Dios. Miles de hallazgos arqueológicos se han hecho que confirman un esquema claro o unas afirmaciones históricas detalladas de las Sagradas Escrituras. Y por la misma razón, la adecuada evaluación de las descripciones bíblicas ha llevado con frecuencia a hacer descubrimientos sorprendentes. Esto está escrito en Ríos en el Desierto, del año 1960, página 31. Repito, Ríos en el Desierto, página 31, en 1960. La historia del túnel de Ezequías y el segundo muro, el sitio asirio de Jerusalén y la muerte del rey Sennacherib son solo unos cuantos de los cientos de relatos bíblicos que han sido confirmados por la arqueología. Si bien hay arqueólogos que han rechazado la autenticidad de las Sagradas Escrituras, el registro arqueológico tomado como un todo respalda el texto sagrado. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo por su sabiduría, por su amor, por su gracia. Cómo el Señor desbarata las palabras de aquellos que niegan la eficacia de la fe del Señor. Más de 30 años atrás, James Mann escribió lo siguiente en un artículo para uno de las revistas arqueológicas: una ola de descubrimientos arqueológicos está alterando los antiguos conceptos acerca del cristianismo y el judaísmo, afirmando que las Sagradas Escrituras es históricamente más acertada de lo que muchos eruditos piensan. O sea, se habla de nuevos descubrimientos que arrojan una luz renovada acerca de las Sagradas Escrituras, señores. El 24 de agosto de 1981 dice estas palabras James Mann: entonces las Sagradas Escrituras tienen un registro histórico acertado. ¿Podría también estar correcta en sus respuestas a las grandes preguntas acerca de la vida? Claro que sí, amados hermanos y amigos. Dios no se equivoca. Él es sabio y Él hace que su palabra escrita sea creída en forma voluntaria, en forma muy respetuosa por cada uno de los que oyen estos escritos, pues está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les invito de una forma cordial y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pon tus oídos, escucha palabra del Señor ahora que tienes tiempo, en este momento esencial, porque llegará el momento en que tendrás que escuchar la palabra quieras o no quieras, pero que al final será demasiado tarde porque no habrá vuelta atrás. Porque recuerde que hay dos eventos fatales para todo incrédulo, para todo aquel que rechaza de tajo la misericordia del Eterno. Uno es la muerte, porque la muerte sella el destino eterno de las personas, y el otro es la venida del Señor, porque ya no habrá nada más que hacer. De manera que hay mucha evidencia objetiva que respalda la creencia de que las Sagradas Escrituras es precisa y que contiene las respuestas a las preguntas más inquietantes del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Exactamente, amados hermanos y amigos, lo que la palabra del Señor dice
para estudiar más evidencia arqueológica de la precisión de las Sagradas Escrituras y lo que es esta bendita y santa palabra y gloriosa palabra. Porque ningún otro libro antiguo es tan cuestionado y difamado como las Sagradas Escrituras. Amados hermanos y amigos, los críticos que buscan la manchita en la obra maestra, ellos alegan que hubo un lapso largo de tiempo entre el momento en que ocurrieron los hechos del Nuevo Testamento y cuando se registraron. Dicen ellos, afirman que arqueológicamente existió otro vacío entre las primeras copias realizadas y los manuscritos del Nuevo Testamento. En realidad, los supuestos espacios y los llamados vacíos existen solo en la mente de los críticos. Oído a esto, hermanos y amigos. Esos espacios vacíos están en la mente de los incrédulos, porque las evidencias de los manuscritos, mire, la Oda sobre la poética de Aristóteles fue escrita entre los años 384 y 322 a.C. La copia más antigua de esta obra data del año 1100 después de Cristo. Y solo hay unos 49 manuscritos existentes, de manera que la brecha entre la escritura original y la primera copia es de 1400 años. Hay solo 7 manuscritos existentes de las tetralogías de Platón, escritas entre el 427 y el 347 a.C. De manera que la primera copia es del año 900 después de Cristo, un espacio de más de 1200 años. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Qué podemos decir del Nuevo Testamento? El Señor Jesús fue crucificado en el año 30 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito entre los años 48 al 95 después de Cristo. Los manuscritos más antiguos datan del último cuarto del siglo I y los segundos más antiguos del año 125 después de Cristo. Así que esto nos da un espacio estrecho entre 35 y 40 años a partir de los originales escritos por los apóstoles. Contamos con unos 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, repito. Contamos con unos 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Desde los primeros siglos, en total, incluyendo el sirio, latín, copto y arameo, tenemos la cantidad enorme de 24.633 textos antiguos del Nuevo Testamento para confirmar el texto de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué diremos? Que la conclusión es que no hubo un gran periodo entre los acontecimientos del Nuevo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento, señores. Escuchen, tampoco hay un gran lapso de tiempo entre los escritos originales y las copias más antiguas. Nosotros sabemos que el advenimiento del Señor Jesucristo dividió la historia en dos: antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, se puede demostrar con el gran conjunto de evidencias de los manuscritos que sin lugar a dudas el Nuevo Testamento dice hoy exactamente lo mismo que dijo originalmente hace casi 2000 años. Oído, hace casi 2000 años. Bendito y alabado
sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. La ratificación de los escritos es real, porque los críticos también alegan que no hay escritos antiguos sobre Jesús, aparte del Nuevo Testamento. Esta es otra afirmación ridícula. Escuchen esto, amados hermanos y amigos, y tomen sus notas. Los críticos también alegan que no hay escritos antiguos sobre Jesús, aparte del Nuevo Testamento. Esta es otra afirmación ridícula, mentirosa, artificiosa, maliciosa. Pues los escritos que confirman su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección incluyen a Flavio Josefo en el año 93 después de Cristo, el Talmud de Babilonia, año 70 al año 200 después de Cristo, la carta del joven Plinio al emperador Trajano, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, los anales de Tácito, en el año 115 al 117 después de Cristo, Mara Bar Serapión, en algún momento después del año 73 después de Cristo, y la vida de Claudio y la vida de Nerón de Suetonio en el año 120 después de Cristo. ¿Cómo quedan ustedes, señores? Por favor, les rogamos que sea humilde, sean humildes, oren al Señor, pidan al Señor que toque sus corazones, porque el Señor es amor. La palabra del Señor me dice claramente que Dios es amor, que la gloria y la misericordia de mi Señor Jesucristo está puesta para ustedes en este día una vez más. Y ruega al Señor que esta palabra llegue con poder y gran gloria a sus vidas. Y hay mucho más, pero el tiempo no está de nuestra parte. Que pudiéramos seguir leyendo, y espero que para el próximo martes, si el Señor Jesús no ha venido y está en su santa voluntad, podremos seguir otra etapa sobre la prueba, sobre la arqueología. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hablando sobre la evidencia de la coherencia de las Sagradas Escrituras, vamos a tener como algo así, como prueba número 1, la arqueología. También le hablo de otra prueba, que es la coherencia interna de las Sagradas Escrituras. A pesar de haber sido escritas las Sagradas Escrituras por más de 40 autores en diferente tiempo, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una coherencia tremenda. ¿Cómo hicieron estos hombres para ponerse de acuerdo? Sí, fue escrita por hombres, es cierto, pero hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo, no hombres cualquiera, no, Señor, hombres manejados por la omnipotencia del que vive por los siglos de los siglos. Vaya pues un saludo muy respetuoso para nuestros amigos científicos, para nuestros amigos profesores de universidades del mundo. El Señor Jesús los ayude, y oramos para que les sea revelado la luz del Evangelio en la faz del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar ahora para que esta palabra, hermanos y amigos, predicada en este momento, haga efecto poderoso en todos y cada uno de los que oyen, y puedan tener reverencia y respeto a esta palabra preciosa, más exacta que la hora de un reloj, que el Big Bang
de Inglaterra, de London, Inglaterra, más exacta que cualquier otra cosa. Amigos, vamos a orar por usted y por el mundo. Vamos a orar por aquellos que no quieren creer en forma humilde y sencilla a esta palabra preciosa. Amado Jesús, en este momento con todo mi corazón imploro, Señor Jesús, y ruego que su palabra santísima sea revelada a estos hombres de ciencia. Guárdalos, Señor, y ayúdalos, por favor. Que tu palabra llegue hasta ellos. Como a tantos científicos, admiro la forma en que usted trató con el doctor Collins y con muchos hombres de ciencia. Como el doctor Collins, gran científico, hombre de ciencia, y que en un momento crucial usted le reveló su nombre. Bendígalo, ayúdalo, socórrelo, Señor, como a otros científicos también. Oh Dios, oro por él, por su familia, por sus colegas, también por directores de universidades y científicos que en este momento se encuentran en sus laboratorios trabajando, Señor, en favor y en pro de la humanidad. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestro ruego. Gracias, Señor, ayúdales a todos y cada uno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es que está salvo. Desde Canadá, transmitiendo para todo el mundo, es La Voz de la Verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.